certezas absolutas al respecto. Y hoy, digamos, me gustaría plantear las problemáticas que hemos visto estos días, pero desde un punto de vista radicalmente distinto, desde un punto de vista muy diferente. Me gustaría introducirles un poco a la manera en la que yo estoy trabajando, en lo que estoy haciendo, mis proyectos de investigación, cómo los estoy desarrollando y cuáles son sobre todo las fuentes y el trabajo que desarrollamos a partir de ahí. En otras palabras, ¿por qué podemos decir lo que decimos? ¿Por qué podemos, en qué basamos lo que decimos? ¿Y por qué yo les puedo decir determinado tipo de cosas? ¿Por qué, pues cuando hago determinadas afirmaciones, en qué me baso para poderlo hacer, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que esa reivindicación que yo hacía ayer de la historia como forma de conocimiento y como forma de transformación, cómo podemos llegar a adquirir ese conocimiento? Es decir, esto debe ser algo que, como yo decía ayer, yo no creo que la historia como ciencia, porque la historia no puede realizar, digamos, experimentos, pero sí que creo que la historia es una disciplina que tiene que ser extraordinariamente rigurosa, donde la investigación tiene que estar basada en datos verificables, que puedan ser, en la medida de lo posible, puedan estar bien sustentados y que en la medida de lo posible puedan ser contrastados por otros colegas o incluso, digamos, en general por la sociedad a la que estamos ofreciendo el conocimiento, ¿no? De tal manera que no sea algo que se dice simplemente porque es una opinión de un experto o porque es alguien que se supone que sabe, sino ofreciendo cuáles son haciendo transparente el proceso de creación de conocimiento histórico, ¿no? Ayer en la discusión final, que a mí me pareció muy interesante, una de las razones que hablábamos con los estudiantes era precisamente la historia como construcción social del pasado, ¿no? Y en esa construcción social del pasado yo creo que el historiador debería evitar, en la medida de lo posible, el presentarse como un experto, digamos, totalmente inaccesible y completamente, digamos, que guarde algún tipo de conocimiento que es, digamos, exclusivo suyo y que de alguna manera tiene que tratar de mostrar cómo llega a las conclusiones a las que llega y tratar de ponerlo encima de la mesa ante todo tipo de audiencias, ante colegas especializados, pero también ante personas que puedan estar interesadas en saber cómo sabemos lo que sabemos. Que esto para mí es muy importante, ¿no? Es un tema también que para mí en los últimos tiempos pues está adquiriendo un gran interés, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a saber lo que sabemos? Y cuando uno hace estas preguntas es curioso que se encuentra con, muchas veces uno mismo se da cuenta de que cree que sabe cosas, pero cuando se hace esta pregunta de, ¿cómo sabes realmente lo que sabes? Pues tiene que ponerlo en cuestión y tiene que tratar de, muchas veces, revisar sus propias concepciones, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre con mucha frecuencia. Cosas que yo creía que estaban bien asentadas, cuando me las planteo de una forma crítica, de repente se me tambalean y tengo que esforzarme tremendamente en aportar mayor número de datos y tratar de hacer mi argumento más creíble. Esto es algo que, de nuevo creo que supone un avance en la manera en que hacemos historia y creo que es algo a lo que tenemos que tender. Y esto pues me parece que es algo a lo que hoy en día podemos intentar llegar a ello gracias al hecho de que tenemos unas herramientas y unos instrumentos de análisis y de conocimiento como nunca jamás se han tenido. Y esto de nuevo me parece que es algo excepcional, es algo que deberíamos también alegrarnos mucho de ello, ¿no? Y deberíamos también ser capaces de sacarle todo el partido que ello tiene. Podemos hacer una historia, yo no diría científica, porque a mí ya les digo que no me gusta ese término, pero sí una historia muy rigurosa, sí una historia muy bien fundamentada, sí una historia que no sea una mera cuestión de opinión, sino que esté basada en argumentos sólidos, ¿no? Esto por lo menos para mí es extraordinariamente importante. Entonces, la sesión de esta tarde la voy a dedicar a revisar toda la evidencia que tenemos para poder llegar a las conclusiones que yo les he planteado aquí. Y esto es lo que a mí me parece que puede ser extraordinariamente importante. Es decir, ¿cuáles son las fuentes que utilizamos para este conocimiento que yo he tratado de poner aquí encima de la mesa? He tratado de poner una parte muy reducida, pero muchos colegas míos podrían dar muchísimo más conocimiento que yo, pero ¿cuál es el tipo de evidencia y cómo la estamos analizando? Y sobre todo, que es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿cómo la podemos poner en relación? Que esto es lo que a mí me parece que es lo más excitante de todo esto. Y por eso lo llamo un estudio interdisciplinar, ¿no? Un campo pluridisciplinar. Es decir, me gustaría que poderles transmitir la idea de que no podemos hoy en día hacer a la historia de Al-Ándalus sin poner en conexión muchas
muchos fragmentos de evidencia, ponerlos juntos, aunque sean muy dispares. Y esto es lo que quiero tratar de poner de relieve aquí. Bueno, por tanto, ¿cuáles son las fuentes? Les puedo asegurar que va a ser interesante, que no se va, creo que puede ser extraordinariamente interesante, y me gustaría que, si hay algo que, como siempre, que me interrumpan en cualquier momento, porque me interesará mucho saber las cuestiones que se les plantean o las dudas que puedan tener. Bueno, la base en la que partimos son fuentes históricas, y nuestra base fundamental son las fuentes históricas, las primeras, las primarias, son las fuentes históricas escritas. Tenemos en Al-Ándalus una tradición de fuentes históricas, tenemos una tradición de documentos escritos enorme, muy grande. Al-Ándalus a veces se ha considerado una sociedad oral o una sociedad con poco recurso al escrito, y esto simplemente no es cierto. Cuanto más conocemos de la sociedad árabe medieval, más conocemos, más impresionados nos quedamos por la enorme cantidad de documentación escrita que esta sociedad genera prácticamente desde el primer momento de la expansión árabe. En Egipto, para el siglo VIII, contamos con una gran cantidad de papiros. Este es un campo de estudios que actualmente es apasionante, en el que tenemos papiros que son documentos contemporáneos de la administración árabe en los primeros años después de la conquista del siglo VII y comienzos del siglo VIII. Tenemos estos papiros, se han preservado, en Egipto se han preservado bastante bien, y hay un gran número de investigadores actualmente que se están literalmente dejando la vida descifrando el contenido de estos manuscritos, de estos papiros, y encontrando en ellos una cantidad de información que hasta ahora prácticamente ni podíamos soñar con. Aparte de estos papiros, como digo, iniciales, tenemos una gran cantidad de manuscritos que han llegado hasta nosotros, gran cantidad de manuscritos árabes. Estos manuscritos árabes, como ya les planteé el primer día, es prácticamente la punta del iceberg de lo que debió ser una producción escrita enorme. Producción escrita enorme que, bueno, desgraciadamente pues, ha llegado a nosotros pues, muy fragmentada, incluso muchas veces pues, muy fragmentada, y en muchos casos pues, muy dispersa, ¿no? Tenemos una buena colección de manuscritos árabes en algunas bibliotecas españolas, concretamente en la Biblioteca del Escorial, hay unos 2000 manuscritos árabes, también en la Biblioteca Nacional hay manuscritos árabes, y después pues, en distintos lugares, en la Biblioteca de la Universidad de Granada. Es decir, hay bastantes manuscritos árabes en distintas bibliotecas, pero como digo, de forma bastante dispersa. Hay muchos manuscritos árabes todavía y todavía siguen estando sin explorar en bibliotecas del norte de África, concretamente en Marruecos, en Túnez y posiblemente también en Argelia. Hay todavía bastante espacio para pensar que hay manuscritos árabes que podrán ir emergiendo a lo largo del tiempo, y todavía se están descubriendo hoy en día manuscritos importantes en estas bibliotecas. En este sentido no podemos descartar sorpresas en el futuro. Los manuscritos árabes con los que han llegado hasta nuestros días, bueno, también en Turquía. Turquía también tiene a veces manuscritos árabes también que o bien son copias posteriores o bien proceden del periodo andalusí, que son también importantes. Y afortunadamente tenemos muy buenos especialistas que trabajan con estos manuscritos, tanto especialistas árabes como especialistas europeos. Hay una magnífica escuela de filólogos, tanto árabes como de otras latitudes. Muchos de estos manuscritos son espectaculares, ¿no? Hay algunos de ellos realmente que son auténticas joyas y cuyo estudio cada vez está siendo más interesante. ¿Por qué? Bueno, primero porque se pueden hacer análisis sobre el propio pergamino, es decir, se puede analizar el pergamino en sí mismo, se puede analizar también el tipo de, por supuesto, el tipo de caligrafía que se está utilizando, es decir, se puede datar el manuscrito gracias a la caligrafía, en los tipos de tintes que se están utilizando, particularmente en manuscritos que tienen ilustraciones, algunos de ellos tan impresionantes como esta. Este es un manuscrito que es llamado el libro de las utilidades de los animales, que incorpora unas maravillosas imágenes como esta del caballo sobre distintos animales. Este manuscrito se encuentra en la biblioteca del Escorial. Hay otros manuscritos, particularmente, este es un manuscrito muy conocido porque se suele utilizar siempre para mostrar los ejércitos árabes como conquistadores. Y hay otros manuscritos que son simplemente, bueno, el detalle, estos son manuscritos importantes, son
son fantásticos, y hay otros manuscritos que son simplemente maravillosos, ¿no? Tienen una enorme, una impresionante calidad técnica. Este es un manuscrito extraordinariamente importante, es el llamado Corán Azul. Es un manuscrito que está volviendo locos a la gente por una razón. Primero, es un manuscrito cuyas hojas están dispersas hoy en día en distintas bibliotecas del mundo, incluso en alguna colección privada. Fue un manuscrito que fue dispersado en algún momento y sus hojas se han ido vendiendo, digamos, por muchos lugares. Y hoy en día está albergado en distintas bibliotecas. La procedencia del manuscrito parece que puede ser o bien del norte de África o bien del Andalus. Nadie lo sabe con absoluta certeza. Y es un manuscrito realmente impresionante porque es único. No hay ningún otro manuscrito donde se tenga este fondo azul con todas estas letras, con esta magnífica caligrafía magrebí dorada. Hay gente que ha dedicado su vida entera prácticamente al estudio de este manuscrito del Corán Azul y todavía no sabemos, como digo, de dónde procede. Puede proceder de Al-Ándalus, posiblemente esta es una escritura del siglo X, pero no está claro. Podría proceder en cambio también del norte de África. Los argumentos no están claros. Se han intentado, y esto es curioso, se ha intentado hacer a veces pruebas para tratar de conseguir un pergamino e intentar por todos los medios conseguir ese azul que aparece en esta imagen, y no se ha conseguido. No ha conseguido nadie todavía saber cómo fue la manera en que se consiguió este fondo. No lo sabemos, realmente. Es bastante difícil, pero es espectacular. Es un manuscrito realmente de una belleza impresionante. Les quiero decir esto porque, digamos, en el campo de estudios de los manuscritos hay dos aspectos. Por un lado, el texto, lo que está puesto, es decir, el escrito, es decir, el contenido del manuscrito, pero también, y esto cada vez está siendo objeto de una mayor atención, el continente. Es decir, por eso les digo, ¿no?, que el propio soporte en sí mismo puede darnos una serie de interesantes informaciones históricas. Esto es particularmente apropiado para el caso, por ejemplo, del papel. Como saben ustedes, el papel es una invención que se origina en China y que, sin embargo, se extiende a través de los países, a través del mundo musulmán a lo largo de la Edad Media, y llega a Occidente, concretamente al Andalus, llega en torno al siglo XIII, XII o XIII aproximadamente. Y a partir de ese momento, la producción de manuscritos deja de estar, paulatinamente deja de estar realizada sobre pergamino y comienza a realizarse sobre papel. Insisto, esto es extraordinariamente interesante, como digo, porque no solamente estamos hablando del continente, sino también del contenido. De los manuscritos árabes que conservamos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene una pequeña colección de manuscritos árabes, pero que tienen una pequeña particularidad. Son manuscritos aljamiados. Y esto me permite hablar de un tipo de manuscritos que son manuscritos árabes, pero que son manuscritos que están realizados en aljamiado, que se llama aljamiado. ¿Qué quiere decir aljamiado? Bueno, recordarán ustedes que hablábamos del momento en el que los cristianos conquistan al Andalus y muchos musulmanes quedan bajo dominio cristiano. Estos musulmanes son conocidos como mudéjares y paulatinamente se empiezan a producir en ellos estos mismos procesos que hemos visto antes en el momento de la conquista musulmana, pero al inverso. Estos musulmanes bajo dominio cristiano, a los que conocemos como mudéjares, van perdiendo paulatinamente la lengua árabe y van siendo asimilados a la lengua romance, de tal manera que acaban utilizando la lengua romance, en este caso el castellano. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que siguen escribiendo obras, o siguen realizando obras escritas, pero utilizan la escritura árabe para escribir lo que es en realidad castellano, es decir, romance. Es decir, se trata de romance escrito con caracteres árabes.
y esto es lo que conocemos con el nombre de aljamiado, es decir, manuscritos que están escritos en árabes, pero cuya lengua es, la lengua en la que están escritos es romance. En este caso, como les digo, es el castellano. Este manuscrito es un manuscrito que está en la escuela de estudios, que está en la biblioteca del Consejo, del CSIC, y es interesante porque es un pequeño tratado en el que es muy interesante porque en él se nos habla de los problemas que están teniendo los musulmanes que viven bajo dominio cristiano, estos mudejas. ¿Y qué es lo que les está ocurriendo a esta gente? Que por un lado están separados del resto de musulmanes y por el otro lado tienen que tratar de ser buenos musulmanes, es decir, pero no tienen un contacto con sus correligionarios, tienen que vivir, por así decirlo, aislados. Y les voy a poner el audio, este vídeo lleva un audio de una persona que lee este manuscrito, y me gustaría que lo escucharan porque es un castellano, digamos, un poquito difícil, pero que después de sonar algunas palabras, al principio les va a resultar casi comprensible. El comienzo es en árabe, en la basmala, en el nombre de Dios, el misericordioso, e inmediatamente la locución empieza a hablar en castellano. Y al principio les resultará extraño, pero rápidamente van a empezar ustedes a reconocer palabras, incluso si lo pasamos una segunda vez, les resultará un poquito más fácil. Se lo voy a poner a continuación. Como les digo, es la lectura de esta página. Sí, se llega. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Karami wa alihi wa sallam taslim. Era un día de los 7 del año 25 de Duarquillana. Fueron asuntados en Zaragoza una compañía de honrados musulmanes, a donde se hallaron más de 20 musulmanes, y entre ellos 7 alimes, doctos y fasalados, y después de la sujar comenzaron a tratar de nuestros duelos, y cada uno dijo su arenga, que entre muchas cosas no faltó quien dijo cómo era grande nuestra pérdida y de cuán poca esencia era nuestra obra. Y dijo otro alín que los carabazos que teníamos y los que de cada día se nos aparellaban, que todo sería para más meditanza, y repugnaron su dicho, y siguiendo que los carabazos no utilizan para ningún menoscabo de la obra presentada, y que faltando la médula principal, que es el llamamiento para la sala, que la obra no podía ser barata, y que los carabazos de esta día no pueden dejar de ser descanso para la otra vida, pero que sin obras no habría cambianza de herencia. Bueno, es decir, son un grupo de musulmanes que se juntan y están lamentándose de la situación en la que están. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Cómo podemos hacer? Y entonces algunos dicen, bueno, estamos haciendo lo que podemos, tenemos estos trabajos, estos impedimentos. Por ejemplo, cuando llaman a la oración no se puede llamar a la oración como se llamaba antes. Sin embargo, las obras nos pueden ayudar, en cambio, a tratar de ser buenos musulmanes. Como digo, es un muy buen reflejo, ¿verdad?, de la situación de una minoría que está cada vez sintiéndose más acosada, que encuentra cada vez más difícil el tratar de mantener su identidad dentro de una sociedad que está, evidentemente, mayoritariamente cristiana, y es interesante cómo lo hace utilizando la lengua romance, pero tratando de mantener la identidad a través de la escritura árabe. Como os digo, estos manuscritos aljamiados hay bastantes por toda la península ibérica, en bastantes bibliotecas, y de nuevo, son interesantes, son difíciles de interpretar a veces, porque hay que interpretar la palabra en español o en castellano detrás de la grafía árabe, y tienen este aspecto, digamos, extraordinariamente interesante, ¿no?, de lo que es digamos, una minoría musulmana en territorio cristiano. A mí personalmente el tipo de manuscritos que más me interesan son las crónicas, evidentemente, las fuentes que las fuentes
las fuentes... las fuentes árabes sobre lo que nos cuentan las crónicas, ¿verdad? Estos son los primeros autores, los primeros cronistas árabes de los que tenemos noticias. Son varios de ellos, no vamos a extendernos en cada uno de todos ellos. Está Abdelmalik ibn Jabir, que es el primero que escribe una crónica sobre la conquista del Andalus, Ibn Qutiyya, Ibn Hayyan, etc. Bueno, todos estos nombres que aparecen aquí, que son para nosotros extraordinariamente importantes porque nos dan las informaciones de lo que ocurre, de lo que pasó, ¿no? De la crónica como de los sucesos históricos. Un autor particularmente importante en este sentido es el de aquí arriba, Ibn Hayyan. Este es extraordinariamente importante porque este escribe una obra que se titula Muqtabis, en la que recopila las crónicas de autores anteriores. Desgraciadamente el Muqtabis no lo tenemos entero, solamente tenemos algunos, se nos han perdido varios volúmenes y solamente tenemos algunos de ellos. Volúmenes que son una mina de información para nosotros y ahora en un momento me referiré a uno de ellos en concreto. La cuestión de los manuscritos y la cuestión de la importancia de los manuscritos para poder, avanzar en el conocimiento histórico se pone de relieve en este manuscrito concretamente, que se corresponde al volumen segundo del Muqtabis de Ibn Hayyan. Esto es una reproducción de un libro y quiero referirme a este manuscrito porque es interesante por una razón. Este manuscrito fue encontrado por un arabista francés llamado Évariste Lemaitre-Rensal en una mezquita en Fez, en la mezquita de Karamillín. De repente en esta mezquita tiraron un muro y se encontraron con una parte de la biblioteca allí. Entonces en la mezquita de Karamillín, Lemaitre-Rensal, en ese momento Marruecos se encontraba la colonización colonial y Lemaitre-Rensal se llevó ese manuscrito para poderlo editar, para poderlo publicar. Este manuscrito Lemaitre-Rensal lo utilizó, no lo editó, pero sí que lo utilizó para escribir algunos libros, un libro concretamente que escribió sobre Al-Ándalus en el primer periodo, y después de la muerte de Lemaitre-Rensal este manuscrito desapareció, se perdió, nadie sabía dónde se encontraba. Se hicieron todo tipo de búsquedas, corrieron todo tipo de rumores sobre lo que había ocurrido con este manuscrito, que era importantísimo. Hubo noticias de que se encontraba en Egipto, de que era propiedad privada de una señora, que no lo quería ceder, bueno, todo tipo de cosas. Nunca a nadie se le ocurrió preguntarle a otro arabista español llamado Emilio García Gómez, que había sido íntimo amigo de Lemaitre-Rensal, y nadie le preguntó. Emilio García Gómez nunca dijo nada al respecto, hasta que murió Emilio García Gómez. Y cuando murió Emilio García Gómez, sus albaceas de repente se encontraron que entre sus papeles había una carpeta con el manuscrito del Muqtabis que durante 40 años había estado buscando de forma infructuosa sin que nadie lo encontrara. Finalmente este manuscrito ha aparecido y finalmente este manuscrito ha podido ser publicado y traducido en los últimos años. Con esto les trato de decir cómo todavía en la historia de Al-Ándalus están apareciendo todavía cosas nuevas y hasta qué punto esta búsqueda del manuscrito es particularmente interesante. Esto me lleva a otro de los volúmenes del Muqtabis, que para mí por lo que les voy a decir ahora, para mí es particularmente importante, que es el Muqtabis número 7. El volumen número 7, como lo han visto ustedes antes, algunos los hemos perdido, pero el Muqtabis número 7 apareció en una biblioteca en Argel, hace casi 100 años. Este manuscrito se llevó a España, no se llevó a España, se copió, se hizo una copia y esa copia se llevó a España. Y esta copia, en el año 70, fue publicada por un arabista, por un autor árabe, Haji, y esto provocó un enorme enfado por parte de Emilio García Gómez, también este mismo arabista español, que hizo esta traducción de este texto, enfadándose mucho con lo que había sido la edición de este arabista, por parte de este colega árabe, y diciendo que es que él tenía el sentimiento burgués
el sentimiento pequeño burgués de la propiedad, y él pensaba que este manuscrito le pertenecía a él, porque en última instancia estaba en la Real Academia de la Historia. Bueno, independientemente de todo ello, quiero sacar este manuscrito porque yo estoy trabajando ahora sobre esto. Es decir, el próximo libro está basado precisamente sobre estos anales palatinos del califa de Córdoba, al-Hakam II. ¿Qué son estos anales palatinos? Es una historia, es una crónica del califato de Córdoba entre estos años, entre los años 971 y 975, prácticamente día por día. Es decir, estamos viendo, se nos está diciendo qué es lo que está haciendo el califa prácticamente cada día. Es una fuente bastante excepcional y tiene el enorme interés de ser una especie como de radiografía del poder. Vemos el poder ejerciéndose prácticamente cada uno de los días del año y podemos ver una enorme cantidad de elementos que están ahí. Y además tiene lugar en Córdoba y en Medina Zara y es pues realmente fascinante. Desgraciadamente solamente tenemos, el manuscrito está tronco, es decir, el manuscrito no existe, no está bien preservado y solamente tenemos 4 años. Originalmente posiblemente era mucho mayor, pero solamente tenemos que contar 4 años. Y les había traído aquí un pequeño texto para que vean ustedes cómo es el estilo de un cronista cortesano, ¿no? Este señor, Isa ibn Ahmad al-Razi, que es quien escribe esto, es un señor que está al lado del califa, es decir, está tomando notas de lo que está haciendo el califa en estas fechas, ¿no? Y tenía interés por esto. Es una noticia, no es particularmente importante, pero bueno, tiene este interés. Dice así: el miércoles día 5 del mes de Zulcada de este año, que es el 30 de agosto de 1971, se dio comienzo a la construcción de una presa esmeradamente hecha a la orilla del Guadalquivir, en Córdoba, junto al puente romano, con objeto de desviar la corriente del río por aquella zona a fin de dejar secos los pilares del puente, en los cuales la continua acción del agua al cabo de mucho tiempo había ido quitando el revestimiento de yeso, lo que era de temer su ruina. El califa, en vista de ello, había dedicado su atención a repararlos y proceder a su rápida restauración. Una vez desviada la corriente, fueron empezados los trabajos para levantarlos de nuevo e igualarlos a mediados de Dhul-Hijja de dicho año. La presa de contención había sido en la parte más baja, en fin, y aquí nos da toda una serie de bastantes datos sobre el proceso de construcción, es decir, de cómo se realizan las obras en este puente de Córdoba. Lo interesante que tiene esto, pues que lo podemos localizar, se puede localizar perfectamente cuál es el puente. Esto es una vista aérea de Córdoba, aquí tienen ustedes la mezquita, esta es la mezquita, y este es el puente romano, el antiguo puente romano sobre el cual se están haciendo las obras, que consisten precisamente en crear aquí una presa para desviar el agua y acometer las obras en estos pilares que están aquí. El alcázar del califa estaría aquí, esta es la parte del alcázar donde se encontraría la residencia del califa, y desde aquí es de donde se están inspeccionando las obras. Bueno, es una noticia, si quieren ustedes, muy concreta, muy específica, pero que nos da unas enormes informaciones sobre los procesos constructivos que se estaban realizando en Córdoba en ese momento. ¿Qué más noticias tenemos, por ejemplo, en esta obra del Muqtabi 7? Pues, por ejemplo, nos habla de los momentos de sequía y de los momentos de lluvias. Y esto nos está permitiendo ponerlo en relación, me está permitiendo a mí en este caso ponerlo en relación con una disciplina nueva que está surgiendo últimamente, que es extraordinariamente interesante, que es la paleoclimatología, en virtud de la cual historiadores y científicos del clima están tratando de recoger registros históricos sobre lluvias, sequías, fenómenos atmosféricos extraños, para tratar de ponerlo esto en relación con los fenómenos de cambio climático. Entonces, los científicos que actualmente se dedican al cambio climático nos están preguntando a los historiadores cuestiones sobre qué es lo que dicen las crónicas con respecto a fenómenos tales como, les digo, lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, de nuevo, está abriendo unas posibilidades de investigación extremadamente interesantes. ¿Por qué? Pues porque esto va unido también, por ejemplo, con la dendrocronología. Se pueden ver, por ejemplo, los años húmedos y los años secos de acuerdo con los anillos de los árboles. Es decir, se pueden ver también, esto a su vez está también unido con algunas investigaciones que se está haciendo en el polo, de tal manera que con los famosos anillos, con los famosos bloques estos que se sacan de los
en las zonas heladas se pueden tratar de ver en los distintos años las distintas formas climáticas, y de esta manera bueno, se está intentando reproducir los fenómenos atmosféricos que se han ido produciendo a lo largo de la historia para tratar de ver precisamente cuáles son las pautas que están rigiendo en el cambio climático. Y esto viene de una crónica escrita en el siglo X en la Córdoba califal, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, hay algún aspecto que quieran, que no queda claro, alguna cosa que... ¿Cómo se puede traducir el nombre, el título del libro? Al-Muktabis. Esta es una pregunta muy interesante. Al-Muktabis quiere decir el que toma candela del fuego ajeno. ¿Y por qué lo hace así Ibn Hayyan? Por una razón. Porque él no es el autor del libro. Él lo que hace es que se basa en autores anteriores y recopila lo que ellos dicen y lo copia. Entonces, lo que hace precisamente en el Muktabis 7, en este volumen 7, lo que él está haciendo, lo que está haciendo es está tomando los datos de este señor, de Isa ibn Ahmad al-Razi. Él lo está copiando. Es decir, está haciendo como una especie de editor del trabajo ajeno. Entonces, es un grandísimo historiador, y cuando ve que, por ejemplo, dos autores de estos narran un mismo suceso, pero son contradictorios, copian las dos cosas. Es decir, Ibn Hayyan es un personaje muy interesante porque él vive el fin del Califato Omeya de Córdoba. El Califato Omeya de Córdoba provoca el fin del Califato Omeya de Córdoba provoca un gran trauma entre la gente que han sido los funcionarios del califa, etc., y en los propios cordobeses, porque es un episodio muy traumático, muy violento. Ibn Hayyan, a lo largo de su vida, es testigo del fin del Califato de Córdoba, de las guerras que tienen lugar en ese periodo, y escribe esta obra en dos partes. Por un lado, el Muktabis, que es la obra el que toma la candela del fuego ajeno, donde trata de explicar los sucesos anteriores a él, y escribe una segunda parte que se llama El Matín, que es lo que él ha vivido. Entonces eso ya se puede considerar que es su propia obra, su propia autoría. Desgraciadamente el Matín se nos ha perdido, solamente lo conocemos por las citas que hacen otros autores, y es una obra que revela una enorme amargura, ¿verdad? Pero es una obra muy interesante. La verdad es que daríamos cualquier cosa por tenerla, porque sería fantástico poder tener de un personaje tan extraordinariamente perceptivo, tan gran historiador como era Ibn Hayyan. Es uno de los grandes historiadores de la Edad Media, y desgraciadamente es único, realmente es un historiador excepcional. Sin Ibn Hayyan, muchas de las cosas que puedo hablar yo aquí a ustedes no podría decirlas. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna? Sí, la pregunta mía es la siguiente. Siendo España un mostrar de dos tecnologías tan avanzadas como los romanos, como ahora los árabes, si alguien se ha interesado o ha investigado sobre las comparaciones de la tecnología constructiva de los romanos con los árabes y qué resultados han tenido. Ahí está indicando la reconstrucción de una presa que posiblemente era romana. Sí, y ellos están haciendo una modificación, se puede hacer un paralelo si lo mejoraron o lo hicieron igual. Bueno, esto es una cuestión muy interesante, pero muy poco conocida, porque tenemos un gran vacío entre el final del Imperio Romano y la llegada de los árabes. Entonces no sabemos lo que ocurre con las técnicas durante ese periodo. Muchas veces nos resulta muy difícil. Yo no lo sé. Por ejemplo, hay algunos colegas míos que afirman que después del fin del Imperio Romano se pierde, por ejemplo, la técnica de realizar sillares en piedra. Yo no estoy seguro de ello, pero ellos dicen que sí, que hasta la llegada de los árabes no se recupera la técnica de los sillares en piedra. Y que también señalan incluso que hasta la bóveda se pierde en ese periodo. Yo no estoy tan seguro, pero esto es lo que dicen algunos colegas, ¿verdad? Entonces es muy difícil encontrar en las técnicas constructivas hasta qué punto
hasta qué punto puede haber una continuidad entre época romana y época árabe. Lo que sí que sabemos en cambio seguro es que los árabes introducen cosas nuevas que no estaban hasta ese momento. Por ejemplo, el tapial, el adobe, el famoso adobe, el barro, etc. Esto es una construcción claramente que aparece en época posteriormente con posterioridad a la crisis. Pero es un mundo realmente enorme. Otra de las cosas que sabemos que hacen los árabes es que utilizan muchas veces los antiguos sistemas de acueductos romanos, que muchas veces están en desuso, y lo que hacen es que los rompen para llevar el agua hacia personas, por ejemplo. Porque esos acueductos llegaban a sitios que ya no interesaban y los rompen, los vuelven a poner en valor y los llevan hacia otros lugares. En los últimos años se ha avanzado bastante en el conocimiento, por ejemplo, de la traída de aguas por parte de los árabes en Al-Ándalus, sobre todo para Córdoba, para la Mina Zara, que este es un tema que está mejor conocido. Entonces, siempre un poco, esta es una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Hasta qué punto estas cosas tienen una continuidad con respecto al pasado romano o no? Yo personalmente tiendo a pensar que ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que pueden tener un acervo común, pero es evidente que hay cosas nuevas que aparecen por primera vez y que no encontramos en la antigüedad clásica, ¿no? Son cosas radicalmente diferentes. Pero luego hablaré más del puente romano sobre el Guadalquivir, porque es extraordinariamente importante. Hay una cosa que está clara: cuando llegan los árabes a Córdoba en 711, ese puente está destruido. Y son los árabes los que lo reclaman. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Otro tipo de fuentes que utilizamos mucho, y esta es muy importante, y lo que voy a decir ahora para mí es casi esencial, porque es algo para mí extraordinariamente no sé, algo que de nuevo, bueno, está cambiando muchas de las ideas que teníamos hasta ahora. Es un tipo de fuentes que llamamos diccionarios biográficos. Y les voy a explicar en qué consisten los diccionarios biográficos. Los diccionarios biográficos son unas fuentes escritas en las que lo que tenemos son no ya docenas ni decenas, sino miles de biografías de individuos que han destacado en alguna rama del conocimiento. Es decir, individuos que son particularmente, que han tenido alguna aportación, que han transmitido algo en alguna rama del conocimiento. Ahora vamos a ver qué ramas del conocimiento son. Lo que es bastante impresionante en Al-Ándalus es que tenemos estos diccionarios biográficos, estos quién es quién, prácticamente desde el siglo X y de forma ininterrumpida, como en una cadena, hasta prácticamente el siglo XIV. Es decir, lo que están viendo ustedes aquí son distintos autores árabes, en Al-Farabi, en Bashkuwal, y como pueden ver, cada uno de ellos prácticamente sigue adelante, es decir, completa lo anterior. Es decir, Ibn al-Farabi recoge biografías hasta la época en la que él vive, hasta el siglo XI, pero Ibn Bashkuwal las completa hasta el siglo XII, Ibn al-Abar hasta el siglo XIII. Es decir, van completándose estas biografías. Es decir, ¿esto qué es lo que quiere decir? Tenemos los nombres de miles de individuos que transmiten conocimiento, que tienen algún tipo de conocimiento. Esto es algo excepcional. Y entonces, ¿qué información nos dan? Pues nos dicen, fulano, hijo de perengano, hijo de futano, nació el año no sé cuántos, y nació en Córdoba, estudió con mengano, con futano, con el otro, con el de más allá. Se marchó después a Oriente, se fue a Oriente, fue a Bagdad, allí encontró a no sé quién, luego se fue a Alejandría, luego se fue a Cairawán, y allí escuchó con no sé quién, y luego regresó a Al-Ándalus, y cuando regresó a Al-Ándalus tuvo como discípulos a Futano, a no sé quién, a no sé cuánto, a tal, a cual, a este, a otro. Y a su vez, a cada uno de sus discípulos les podemos después localizar después. Es decir, se les puede ir localizando en cadenas de conocimiento que podemos establecer. En los últimos 20 años
algunos equipos de investigación han estado trabajando sobre este material que comprende miles, en torno a creo que son unas 10.000 biografías, que es algo verdaderamente excepcional, porque podemos recuperar toda la transmisión del conocimiento en arameo. Estos especialistas, esta gente que conoce, digamos, estos sabios, es lo que se llaman los ulemas andalusíes, la gente que tiene conocimiento. ¿Conocimiento en qué tipo de disciplinas? Conocimiento en disciplinas religiosas, por ejemplo en Corán, gente que sabe Corán, que conoce bien las transmisiones del Corán y que conoce bien la exégesis del Corán, por ejemplo. Gente que sabe derecho, que conoce bien el derecho, un aspecto del derecho. Fulano se especializó en la partición de herencias, se escuchó con no sé quién, y luego fue nombrado juez en Córdoba. Es decir, todo esto nos lo van dando y hoy en día, gracias a las bases de datos, podemos reconstruir muy bien las genealogías del conocimiento, porque en última instancia, de lo que estamos hablando aquí, es de una genealogía del conocimiento, perfectamente estructurada, perfectamente organizada y que tiene un carácter orgánico. Uno de los aspectos fundamentales, uno de los elementos fundamentales en el conocimiento es precisamente el aspecto de la tradición, las tradiciones proféticas, las tradiciones del profeta. Es decir, uno de los elementos básicos para que componen el dogma musulmán, evidentemente procede del Corán, como bien saben. Pero hay otra parte muy importante que procede de lo que es la tradición del profeta. Es decir, lo que el profeta dijo o hizo a lo largo de su vida y que los musulmanes consideran que estuvo inspirado por Dios. Es decir, que el profeta a lo largo de su vida, en una vida muy ajetreada, extraordinariamente con muchos vaivenes, a lo largo de su vida se le presentaron muchas situaciones, muchos momentos, muchas cosas que le ocurrieron. Y entonces dijo o hizo algo y hubo algún testigo delante de él. Esa persona que estaba delante de él, que se lo transmitió a otra persona. Después de esta persona se lo transmitió a otra persona, pues a su vez se lo transmitió a otra persona. Y de esta manera se crean de nuevo cadenas que transmiten lo que el profeta dijo o hizo en una determinada situación. Esto es lo que se llama el hadith, es decir, una tradición del profeta. Este es un caso, les voy a poner un caso claro de uno de estos hadices, ¿no? Nos contó Ibn Wadah. Este señor vive en el siglo IX. Sí, este señor vive en Al-Ándalus en el siglo IX. Ibn Wadah. Ahmad ibn Umar y Zaid ibn al-Bishr, que son maestros suyos, me contaron. Abdallah ibn Wahba, que es maestro de los otros, nos contó lo siguiente. Nos contó quien se lo había oído contar al Auza'i, que es otro señor, que este señor vive en Oriente, que le contaba de Yahya ibn Abi Amr al-Shaybani, que este dijo, Abdallah al-Dailami me contó el siguiente hadiz. Es decir, esto le contó este hadiz porque él estaba delante en ese momento cuando el profeta dijo esto. No aparece una sola innovación que no crezca al cabo del tiempo, ni se abandona una buena costumbre sin que quede cada vez más desdeñada. Y entonces viene después el comentario. Dijo Sufyán, así sucede que cualquier innovación tiene gala y brillo y vendrá un tiempo en que 9 de cada 10 personas negarán la verdad. Es decir, el profeta dijo en aquella ocasión algo bastante pesimista sobre lo que habría de ocurrir a raíz de su muerte. ¿De acuerdo? O este es otro hadith, aunque este no es profético, este no se remonta al profeta. Nos contó Ibn Wadah, nos contó Muhammad ibn Yahya al-Sadafi, nos contó Asad ibn Musa, nos contó Hamad ibn Salama, que lo tenía de Asim, que lo tenía de Abu Uthman al-Nahdi, que el califa Umar, este califa Umar vive en el siglo VII, poco después del profeta, escribió a Uqba ibn Farqad, cuidado con la vida regalada y con vestir como los no árabes. ¿Ven ustedes? Es decir, bueno, pues como esto tenemos miles. Y esta tradición, la preservación de esta tradición explica que tengamos estos diccionarios biográficos. Hay que identificar a todos estos señores, hay que saber quiénes son.
tenemos que saber que son gente de fiar. Y de esta manera, esta cadena de transmisores, que es la que tienen aquí, es lo que se llama la silsila. Y tener una buena cadena de transmisores es lo que asegura que el hadith, la tradición profética, es auténtica, es genuina. Y a lo largo de todo el siglo VIII y IX se desarrolla una auténtica, verdadera ciencia, casi se puede decir que es una ciencia, no diría que es una ciencia, pero bueno, es una ciencia de, digamos, para tratar de identificar las tradiciones que son verdaderas de aquellas que son mentiras. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente yo me puedo inventar mañana un hadith. Cojo a estos tres señores y digo, me contó, que estando un día ante el profeta dijo, es lícito beber vino. Me lo voy a inventar, pero lo dijo el profeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que gracias precisamente a estos diccionarios biográficos, gracias al consenso, se puede identificar que yo no soy un transmisor fiable, que yo me he inventado cosas, que la comunidad musulmana no está de acuerdo con las cosas que yo he dicho. Esto es algo que surge en este periodo, y esto es algo fundamental para comprender, por supuesto, al Andalus, porque esto llega al Andalus, pero este mismo mecanismos de elaboración están surgiendo por todo el territorio musulmán. Es decir, está surgiendo en Kairawán, están surgiendo en Alejandría, está surgiendo en Damasco, están surgiendo en Bagdad, es decir, en todas partes, ulemas están discutiendo, en este caso que se dedican al estudio de la tradición, del hadith, están discutiendo este tipo de cosas. Y esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque el Islam no tiene una iglesia. El Islam no tiene un papa, no tiene unos obispos que diga esto se hace así. El Islam no tiene esta configuración institucional. Y sin embargo, a lo largo de este periodo, la comunidad musulmana, de esta manera verdaderamente muy notable, acaba creando unos consensos bastante mayoritarios, primero sobre lo que dice el profeta y lo que no dice el profeta, y segundo, sobre cómo las tradiciones del profeta se deben aplicar en la vida real. Es decir, muchas veces la gente dice, a partir de esto yo puedo establecer se llama una inferencia, es decir, es similar, una comparación, puedo establecer es decir, lo puedo aplicar a esta situación en la que estamos aquí, ¿no? Se puede tratar de aplicar. A partir de lo que dice precisamente el profeta. Y a partir del consenso al que todos hemos llegado, efectivamente, esta es otra manera de autoridad. Es decir, se va construyendo una autoridad que no es una autoridad basada en una institución como la Iglesia, es una autoridad basada en el consenso y en el intercambio entre toda esta gente que está a veces a miles de kilómetros de distancia. Esto es algo extraordinariamente llamativo, es algo extraordinariamente extraordinariamente llamativo, sorprendente, y tiene lugar a lo largo de este periodo, entre los siglos 8, 9 y 10. Por eso es tan interesante, y esta es, digamos, la manera en que se produce. Esto es un manuscrito oriental, no tiene nada que ver con Al-Ándalus, pero pueden ver aquí este es el mecanismo, ¿no? Este maestro que está rodeado por sus discípulos, y estos discípulos apuntan lo que le está diciendo el maestro, ¿no? Están recibiendo el conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante, es algo, como digo, fundamental para entender el Islam de época medieval, pero también para entender algunas cosas del Islam contemporáneo, la enorme fuerza que tiene la comunidad musulmana a través de estos representantes suyos que son ulemas. Muchos de estos ulemas son profesionales, es decir, se dedican, después pueden ser muchos de ellos jueces, por ejemplo, jueces en Córdoba, jueces en Málaga, jueces en Toledo, etc. Pueden ser, muchos de ellos pueden ser a lo mejor jefes de la oración en la antigüedad. También tenemos muchos de ellos, pues son jefes de la oración. Pero muchos otros
son también perfumeros, perfumistas o comerciantes. Y entonces esto genera unas dinámicas que son un poco distintas. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes de Al-Ándalus es que tenemos ulemas por todas partes. Es decir, gracias a estos diccionarios biográficos de los que les he hablado, podemos identificar los lugares de procedencia de estos ulemas. Y estos lugares de procedencia, esto del norte, Borrello, Pamplona, Calahorra, León, eso está mal, pero el resto de estos lugares, Córdoba, Loja, etcétera, son lugares de procedencias de los ulemas entre los siglos 8 y 10, solo entre los siglos 8 y 10. Y entonces tenemos ulemas que proceden de zonas tan norteñas como Tudela, como Huesca, como Lérida, como Tortosa, como Calatayud. Y aquí, si ven ustedes, en los cuadrados son lugares con más de 30 menciones. Por ejemplo, evidentemente Córdoba son muchísimos, pero también lugares como Tudmir, por ejemplo, lugares como, por ejemplo, Zaragoza. Y estos ulemas es gente que, como digo, están recibiendo estas disciplinas, están recibiendo estos conocimientos y, sobre todo, hay una cosa que es muy importante. Muchos de ellos viajan a Oriente para adquirir en los centros de elaboración del Islam ese conocimiento. Y esto nos permite ver estos mapas. Es decir, podemos ver, gracias a estos diccionarios biográficos, como les he dicho antes, ¿no? Fulano, hijo de fulano, tal, no sé qué. Nació en Zaragoza en el año no sé cuánto. Estudió con no sé quién. Y después se marchó a Alejandría. Y después se marchó a Bagdad, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo que mi colega Luis Manuel ha realizado en el que recoge a dónde va esta gente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Alejandría escucha a fulano. Y entonces muchas veces nos dice, y se trajo la obra de fulano, se la trajo del brazo, y en Al-Ándalus se copia. O se fue, o escuchó con no sé quién, y trajo las enseñanzas de no sé quién, y gracias a no sé quién, introdujo esto en Al-Ándalus. Todo esto en un sistema no reglado. Y esto es importante, es decir, no hay un sistema, digamos, claramente reglado, claramente institucionalizado. Es un sistema bastante informal. Y esto, como digo, está ocurriendo en los siglos IX y X en transportes transportes por tierra, viajes que duran largos años y que, sin embargo, acaban creando esta urdimbre que es extraordinariamente densa y extraordinariamente persistente. Y esto es lo que da sentido a los procesos de islamización en la sociedad andalusí. Esto es fundamental. Gracias a esto podemos decir que efectivamente los procesos de islamización son muy fuertes. Y no solamente eso, sino que además los podemos ver. Este es otro, a medida que va pasando el tiempo, los viajes de los ulemas andalusíes son cada vez mayores. En el periodo anterior a 865 tenemos 89 viajes, después entre 865 y 888 son 109, después son 164 y después ya en el siglo X 165, no viajan, aquí se produce una pequeña crisis, pero posteriormente van a ser más. ¿Qué es lo que ocurre además con esto? Si tengo otra diapositiva sobre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente que viaja y trae, pues evidentemente, estos conocimientos musulmanes. Pero al mismo tiempo, esta gente trae ideas nuevas, técnicas que aprenden en Oriente, pero también traen objetos de comercio, también traen técnicas, también traen cosas nuevas. Y estas cosas que están procediendo de Egipto, del Próximo Oriente, están llegando al Al-Ándalus. Y esto lo podemos ver, es decir, podemos ver cómo el registro material está claramente reflejando este aumento de los viajes por parte de los andalusíes y los ulemas andalusíes a lo largo de los siglos IX y X. Es decir, podemos demostrar que efectivamente esta mayor movilidad que se está produciendo de los 89 viajes iniciales a los 160 y tantos que se producen después en el siglo X, va acompañada porque cuando vemos excavaciones arqueológicas tenemos objetos orientales que aparecen en las excavaciones. Es decir, claramente se corresponde que las comunicaciones se están haciendo más fluidas entre Al-Ándalus y Oriente. No sé si les queda claro, si hay alguna pregunta sobre esto. Es fundamental el aspecto de la movilidad de los ulemas, el aspecto de la formación de los ulemas,
el carácter no reglado, informal de todos estos movimientos, de esta creación de consensos, de analogías, era la palabra que estaba buscando antes. Es decir, si el profeta dijo esto en esta ocasión, vamos a tratar de buscar una analogía que nos diga que no se puede hacer esta cosa, o se puede hacer esta cosa. Si el profeta en una ocasión dijo que no quería tomar una bebida determinada por considerarla alcohólica, pues esta otra bebida que el profeta no conoció, también podemos decir que por analogía no debemos hacerlo. Es decir, a partir de ahí se va creando toda la casuística que después está en la base de toda la aplicación del derecho musulmán. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Existieron centros de estudio? Sí, claro. Los grandes centros de estudio en este momento son Kairouan, en el actual Túnez, es un centro importantísimo. El otro es Alejandría, y lo puede ver usted aquí. Por supuesto, Irak, es otro centro importantísimo, y por supuesto la Meca. Meca, Medina, que es donde va. Kairouan, como puede ver, es un lugar de destino. Misr es Egipto. El actual, Cairo todavía no está fundado en esta época, pero bueno, se puede decir que es Egipto. Y luego ya a lo largo del siglo X, esto es el siglo X. Y estos son los principales centros. Y ahí es donde están los grandes maestros. Ahí es donde vamos a buscar el conocimiento. Sí. Podemos puntualizar que lo que ellos hacen es trasladar su antigua tradición oral al escrito. Bueno. Él me dijo, yo le dije que... Exacto, sí, algo así. Pero, sí, se puede decir que eso es así. Pero, al mismo tiempo, hay circulación de manuscritos también. Esa gente se crea en manuscritos. Y no solamente es lo oral. Si fuera lo oral, es también el consenso. Esto es lo importante, la creación de ese consenso. Yo muchas veces pienso que muchas de nuestras instituciones educativas actuales deberían un poco conocer esto, no porque sea un modelo, no lo sé, no creo que lo sea, pero sí en el sentido de la creación de nuestro consenso. Tenemos una enorme literatura también de discusión, es decir, de consenso y de disenso. Esto no es verdad, esto no estoy de acuerdo, de no sé qué. Pero es una manera de... pero esa forma de tradición oral que dice usted, efectivamente, es cierto, pero tenga usted en cuenta que es la mejor manera de funcionar en una época en la que el documento escrito no es la norma, no siempre es la norma. Es decir, hacer un pergamino cuesta, es muy trabajoso. Escribir un manuscrito cuesta mucho tiempo. No es fácil, no es algo que se pueda hacer en un periodo, es decir, tienes que tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, pero los árabes cuando fundaron su imperio lo primero que hicieron fue tomar las fuentes bizantinas. Ellos tomaron la cultura bizantina. De hecho, el arco de medio punto, el de 4 puntos, eso es de origen bizantino y romano, que fue lo que llevaron directamente a España. En consecuencia, ellos mezclan su tradición antigua oral con las nuevas culturas a las que han dominado, supongo. Y nada de esto es bizantino ni tiene ningún precedente. Pero la filosofía sí. ¿Perdón? Ellos comienzan a crear su filosofía. Bueno, ahora vamos a ver el caso de cómo funciona, porque ahora veremos un ejemplo de cómo funciona esta transmisión. Pero no es referencia. Yo con esa idea no estoy de acuerdo. Es decir, recoge, evidentemente, sí, ahora vamos a ver la noticia, es un caso muy interesante. Recogen cosas, algunas cosas, pero las readaptan de otra manera. La reinventan, ¿no? La reinventan, exactamente. Es decir, y no todo, no recogen todo, hay cosas que toman, hay cosas que no toman, hay cosas que reinventan y hay cosas que crean. Es decir, como cualquier otra sociedad, como han hecho los romanos, como han hecho los griegos, como han hecho... Bueno, como hicieron los españoles cuando llegaron acá. Exacto. Si nosotros vamos a la iglesia de las Nieves o a la iglesia que era en la Candelaria, vemos arcos árabes, totalmente árabes y estilo árabe. Exacto. Entonces, recogen cosas, pero sí que es importante tener en cuenta una cosa, y es que muchas veces desde la perspectiva occidental se suele ver a los árabes desde un punto de vista de la cultura árabe como un mero transmisor, ¿no? Como una especie de canal. Y yo creo que hay que verlo en sí mismo, y hay que tratar de verlo en su propia dimensión. Y todo esto es una forma de transmisión del conocimiento como no habíamos visto
hasta esa época. Yo pienso que ellos fueron creadores porque de hecho la escolástica en Europa se inicia, el conocimiento vuelve a entrar en Europa por España. Sí. Saliendo de Europa. Sí. Y la escolástica se nutre de hay elementos de la escolástica que se... Efectivamente. Claro. Efectivamente. Sí. O sea que ellos fueron creadores. Sí. Pero como toda cultura siempre toma algo prestado de las culturas que dominan. Claro. Pero, insisto, para mí lo importante es que independientemente ya de que los elementos podamos ver este elemento, de procedencia, la otra, etcétera, hay muchos elementos originales, pero a mí lo que más me interesa sobre todo es este proceso de transmisión de conocimiento. Para mí es esencial y cada cuanto más lo pienso, más esencial me resulta. Es decir, Al-Ándalus está en el extremo occidental del mundo musulmán, separado miles de kilómetros de los principales centros de la región. Llegar a Kairouán tarda mucho tiempo, llegar a Egipto tarda mucho tiempo. Al-Ándalus no debería haber existido, es decir, la gente podría haberse quedado aislada allí y haber sido asimilada, etc. Y sin embargo, esta forma de transmisión de conocimiento permite la creación de una sociedad islámica. Y esto es algo que no le hemos dado suficientes vueltas y, sobre todo, en ausencia de una estructura institucional bien definida. Es que esto es importante. Para mí es lo más importante, y si tengo tiempo al final hablaré un poco de ello. En ausencia de una estructura institucional. Porque si usted tiene, y además, Al-Ándalus se tiene en cuenta que es políticamente independiente del resto del mundo. De la Islam. ¿Me entiende? Por lo tanto, pese a la diferencia, pese a la no existencia de una estructura institucional política, sin embargo, esto acaba surgiendo por este movimiento desde abajo. No siempre desde abajo, a veces que está, digamos, auspiciado por el poder. Eso también es verdad. Pero bueno, se está produciendo eso. Insisto, sin una necesidad, sin una red de obispados, o una red de monasterios, o una red, digamos, institucional. Y esto, fíjense, a mí es algo que me ha costado mucho tiempo darme cuenta. Lo tenía delante, lo he visto hasta muy recientemente, no me he dado cuenta. Y es algo que para mí es un descubrimiento, porque no es un descubrimiento, es algo que he tenido siempre delante y de repente cuando me he dado cuenta he dicho, aquí hay elementos mucho más potentes de los que yo he visto hasta ahora. ¿Sabes? Este movimiento de gente que está yendo a buscar cosas, las trae y las reproduce en la mano. Y esto, bueno, esto es por la parte importante y además, no solamente, sino además bastante homogéneo. El conocimiento que se acaba estableciendo en el año es bastante homogéneo, y se transmite a lo largo del tiempo. Bueno, sí. Hay algunas fechas, 276, 300, 301, 325. Son fechas anteriores a Oma. No, perdón, son fechas de la Égida. Esa es la fecha musulmana. Perdón, está puesto. Porque evidentemente en estos diccionarios biográficos las fechas que tenemos son de la Égida. Los musulmanes utilizan siempre contra los musulmanes. No. Son 226 que se corresponden con el 889. Bueno, además es muy homogéneo porque prácticamente interactúan ellos con ellos, ¿no? Exacto, eso es. Bueno, pues de esta manera podemos, si les parece, podemos hacer un descansillo y luego, o es demasiado pronto. ¿Es pronto? Cuando llegan, terminamos una cosa ahora y... vale. Muy bien, pues siguiendo con la pregunta que usted me ha planteado, precisamente vamos a ir en esta dirección, que es el proceso de transmisión, cómo se produce. ¿Cómo se produce el proceso de transmisión? En este caso no voy a hablar de ninguna cuestión religiosa, sino de la cuestión científica, es decir, de cómo se traduce precisamente en el sentido que usted lo plantea. Y me voy a citar, me voy a centrar en un caso muy concreto, que es en el de una obra precisamente correspondiente a la antigüedad. Es una obra que es de materia médica, que es una obra que escribe un médico de la antigüedad, médico griego,
de origen griego al parecer. Parece ser que fue un médico militar llamado Dioscórides, que vivió entre el año 40 y 90 después de Cristo. Dioscórides escribe una obra que se titula De Materia Médica, que es un manual básicamente de farmacopea. Y entonces este autor, en esta obra de Materia Médica, recoge 600 plantas medicinales, unos 90 minerales y unas 30 sustancias de origen animal para tratar de buscar el uso que pueden tener medicinal, qué tipo de cosas se pueden hacer con ellas como elemento medicinal. La obra de Materia Médica en Occidente desaparece, no parece haber sobrevivido ningún manuscrito después del fin del mundo romano, no parece que se pueda transmitir, y sin embargo sabemos que esta obra va a aparecer en Al-Ándalus. Y la forma en la que aparece nos la cuenta un cronista, un autor árabe, Ibn Abi Suayba. No se va a leer muy bien, permítanme, pero yo se lo voy a leer y lo van a ver ustedes porque es extraordinariamente interesante. El tratado de Dioscórides fue traducido en Bagdad en la época abbasí bajo el reinado de Jafar al-Mutawakil, es decir, entre 847 y 861. Fue traducido en Bagdad por Esteban, hijo de Basilio, del griego al árabe. ¿De acuerdo? Esta versión fue corregida por el traductor Hunayn ibn Ishaq, que la arregló y la hizo manejable. Es decir, hay un monje Esteban que lo traduce y luego viene otro que está tal Hunayn, posiblemente griego, que la arregló y la hizo manejable. Este es un manuscrito de Materia Médica, este es el manuscrito griego, escrito en griego, está actualmente en Viena, en la biblioteca de Viena. Está, como ven, es bellísimo, y sería una obra que sería, digamos, quizás similar a esto, ¿no? Podríamos pensar que sería este manuscrito, si no este, sí, no sería el mismo, podemos pensar que podría ser similar a esto. Muy bien, por lo tanto se escribe, se traduce. Las palabras griegas que Esteban conocía en árabe las tradujo, pero aquellas que no sabía las transcribió en su forma griega, dejando en manos de Dios el que más tarde hiciera que encontraran a alguien que las supiera y pudiera traducirlas al árabe, ya que los nombres de los medicamentos se deben a una convención de las gentes de un mismo país, que son quienes los conocen y les dan el nombre, bien por derivación, bien por un acuerdo tácito. Es decir, había palabras que decían, yo esto no lo entiendo, yo no sé qué pone aquí. Y está muy bien descrito el mecanismo de traducción, porque las palabras, pues lo que yo digo, a lo mejor una flor en un sitio, pues puede tener un nombre aquí, puede tener un nombre allá. Esteban dejó la sinonimia para quienes conocieran las drogas que él desconocía, pues así recibirían los nombres que les convinieran desde el instante en que fuera reconocido. Añade Yul, que es el médico del que se está haciendo que es quien está contando esto. Esta traducción de Esteban, la traducción de Esteban al árabe, con las palabras que se quedan ahí, todavía sin reconocer, llegó al Al-Ándalus. Es decir, por estos mecanismos que estamos viendo, ¿verdad? Llegan los manuscritos, llegan cosas, esto y fue utilizada tanto por los andaluces como por los orientales hasta la época de Abderrahman al-Nasir, en 912, 961, 300, 361, 350 de la era. Y entonces al-Nasir recibió una embajada de Romano, que era el emperador de Constantinopla, creo que en el año 948, y en esa embajada recibió una carta acompañada de presentes de gran valor, entre los cuales se encontraba el tratado de Dioscórides. Es decir, le manda posiblemente pues esto, una cosa parecida. Estaba iluminado con magníficas miniaturas griegas y escrito en griego, que es la misma lengua que el jónico. Este envío contenía también la historia de Orosio, bla, bla, bla. El emperador romano decía en su carta al Nasir: no puede obtenerse provecho del Dioscórides más que con un traductor avezado en el griego y que conozca las propiedades de esas drogas. Si tienes en tu país a alguien que reúne estas dos condiciones, sacarás, oh rey, la mayor utilidad de este libro. En lo que se refiere a Orosio, porque esta no nos interesa. Entre los cristianos de Córdoba no había nadie capaz de leer el griego, que es el jonio antiguo, y en consecuencia el libro de Dioscórides se quedó en la biblioteca de Abderrahman al-Nasir sin ser traducido al árabe. Estaba en el Al-Ándalus,
pero sus habitantes utilizaban la traducción de Esteban, procedente de Bagdad. Cuando Al-Nasir contestó al emperador bizantino de Constantinopla, romano, le pidió que le enviase a alguien que hablara el griego. Este es el manuscrito. Estoy suponiendo que este es el manuscrito, está en la biblioteca del califa. Aquí no hay nadie que sepa traducir esto, no tenemos a nadie. Y entonces... le pidió, cuando Al-Nasir contestó a romano, le pidió al emperador bizantino, le pidió que le enviase a alguien que hablara el griego y el latín, para que enseñara estas lenguas a sus esclavos, que así se transformarían en traductores. El emperador le envió entonces a un monje llamado Nicolás, que llegó a Córdoba en el año 951. Sí, bueno, ahí puede haber algún error. Había entonces en esta ciudad una serie de médicos que investigaban, indagaban y buscaban con avidez el modo de determinar los nombres de los simples que figuraban en el Dioscórides y de los cuales aún no conocían su equivalencia en árabe. El más interesado y diligente de estos médicos era el judío Hasdai ibn Shabrut, quien así procuraba complacer a Abd-Rahman al-Nasir, que era el califa y que este era el médico del califa. El monje Nicolás, que es el que había sido enviado para traducir en la obra, pasó a ser para él la persona más íntima y apreciada. Así pudo comentar los nombres de los simples del libro de Dioscórides que aún eran desconocidos. Fue el primero que fabricó en Córdoba la ateriaca llamada Farú, determinando las plantas que entran en su composición. En su tiempo vivían en Córdoba otros médicos consagrados a esclarecer los nombres de los simples que figuraban en dicho libro. Entre ellos se encontraba Muhammad, conocido como Al-Sayyar, el herbolario, otro llamado Al-Barbasi, y Abu Uthman al-Yazar, apodado Ibicenco, el médico Muhammad ibn Sa'id, Abd-Rahman ibn Saqib al-Haytham, bla, 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 bla. Todos ellos eran contemporáneos del monje Nicolás, y yo los conocí al mismo tiempo que a este, en la época del reinado del califa Al-Hakam II, que es el que antes veíamos. Yo era en esa época su amigo. Nicolás murió al principio del gobierno de Al-Hakam II. Gracias a las investigaciones hechas por este grupo de médicos acerca de los nombres de los simples del libro de Dioscórides, llegaron a conocerse en Córdoba y en todo Al-Ándalus las verdaderas propiedades de las plantas, desapareciendo las dudas que se tenían. Se supo exactamente de sus virtudes y el modo exacto como debía pronunciarse su nombre sin cometer errores, excepción hecha de un pequeño número, tal vez 10, lo cual carece de importancia. ¿Lo ve? Es decir, ve usted cómo... es decir, cómo la traducción se desarrolla a lo largo del tiempo, como una cuestión, digamos, que se desarrolla a lo largo de generaciones. En esta concepción del pensamiento, del conocimiento muy orgánica, ¿verdad? Esto lo dejamos en griego, no sabemos cómo significa, seguimos trabajando, vamos a ver, aquí nadie sabe griego, pero de repente tenemos la posibilidad de que el emperador de Constantinopla nos mande un monje que es quien nos va a leer. El monje se queda en Córdoba, traduce, muere en Córdoba, y gracias a él los medios andalusíes. Pero esto no es el final de la historia. Esta es un manuscrito del Dioscórides de Remédica traducido al árabe, también con sus miniaturas, evidentemente, perdón, con sus dibujos. Hay muchos manuscritos del Dioscórides en traducción al árabe. Y, por supuesto, después esto pasará al árabe. Pero, y esto es lo que me interesa, lo que dice usted. Ibn Juljul, que es quien nos cuenta esto, que es el médico, es un médico que vive en Córdoba en esa época, no se queda con él. Busca nuevas hierbas que no están en el Dioscórides. Y publica una obra, y perdonen que si lo pongo en inglés, pero es que es la traducción que han hecho estos colegas recientemente, publica una obra en la que dice: voy a introducir hierbas que no aparecen en el Dioscórides. Son hierbas nuevas, distintas. Por ejemplo, la jarnuba. Es un berry, es una especie de eso, traída de las ciudades de los eslavos y de la costa de Etiopía. Tiene una fragancia placentera, un gusto placentero, calienta el estómago frío y se encuentra, y es uno de los perfumes. El Duhn al-Turush, el citrón, preparado en el Oriente Medio, y es el mejor aceite para las enfermedades del resfriado. El Jaizuran, bambú o escoba del carnicero. Tiene una forma india y una forma similar crece en Al-Ándalus.
y tiene también hojas como el mirto. Es decir, y así nos incluye toda una serie, este es un pequeño ejemplo, pero incluye muchas cosas. ¿Sí? Es decir, no es simplemente transmisión, no es simplemente tal, sino que también es adición. ¿De acuerdo? ¿Esto qué tiene como consecuencia? Bueno, evidentemente, esta es una obra en el siglo XI, esta es una obra que ha sido recientemente editada por mis colegas Joaquín Bustamante y Federico Corriente, y ha sido traducida por ello, que es el libro de Abul Khair al-Isbili, que es la Umdat al-Tin, que tiene 5.000 referencias de plantas diferentes, descritas todas ellas, no solamente con sus propiedades, sino todo con el nombre. Con el nombre muchas veces, con el nombre en árabe, pero también en latín, e incluso a veces también en hebreo. Es decir, es un conocimiento que a través de todo este proceso se va acumulando, parte del cual finalmente acaba siendo transmitido a Occidente, como usted señala, no transmitido, sino aprovechado por Occidente, que él conoce todos. Es decir, esta es la manera en la que, digamos, podemos comprender este impresionante proceso que tiene lugar durante estos siglos y que tiene su origen en estos, digamos, en estas formas de transmisión del conocimiento que hemos podido ver y que podemos, por lo tanto, estar bastante seguros de que existe así, ¿no? Esto, hay muchos otros casos que podríamos traer al respecto. En ese punto había unas relaciones muy cordiales con el Imperio Romano. Con el Imperio Bizantino, en este caso. Con el Imperio Bizantino, en la época de Abderrahmán III, hay varias embajadas, efectivamente. Estas embajadas, por ejemplo, es lo que permite que en la mezquita de Córdoba, en Mihrab, trabajen artesanos bizantinos para realizar los mosaicos. Es un periodo muy concreto de relaciones. Luego ya desaparecen las relaciones con el Imperio Bizantino a partir del siglo XI en adelante, esto desaparece. Pero en este momento estas relaciones son a mediados del siglo X, son a lo largo del siglo X, ¿no? En ese momento concreto. ¿Sí? Y tienen este resultado, también se trae la obra de Orosio, en fin, son muy interesantes. Bueno, fruto de, si quieren, si les parece, pues podemos hacer este pequeño descanso, ¿no? ¿Vale? Bien, gracias.